Buenas, alumnas y alumnos de la materia de bilingüismo y multilingüismo. Antes que nada quiero desearles que le estén pasando muy bien, aunque estemos en la cuarentena por motivos del coronavirus. A pesar de los pesares, nosotros tenemos que seguir avanzando en los temas del curso y en general en su preparación. Cuando se cierran las posibilidades de desarrollo, por un lado, hay que abrir los frentes que nos permitan quizá tener mejores resultados. Es por esto que me propuse hacer esta serie de videos que nos permitan comprender de una manera profunda los temas del curso. Tal vez de esta manera sea para ustedes más fácil comprender los temas, cuestionarse sobre las realidades que se exponen y que esto dé pie para proponer soluciones. Quizá estos videos resulten más fructíferos que las exposiciones presenciales, donde gran parte de lo que se expresa se pierde por la naturaleza temporal y finita del discurso en clase. Creo que si se diera el caso de que existan temas que no entiendan en la exposición, ustedes pueden ver el video las veces que les sea necesario para aclarar sus dudas y generar otras de mayor alcance. Aprovecho este espacio también para informarles la manera en que voy a calificar el curso. Como les había dicho, el curso está dividido en 4 partes. Ahora les voy a decir cómo quedan estas partes después del ajuste que se tuvo que hacer. El primer parcial lo voy a calificar con las actividades que hicimos antes de que se suspendieran las clases. El segundo parcial lo calificaré con los reportes de lectura que me han estado enviando y antes de salir de las vacaciones de Semana Santa. Son 3 lecturas y esta que vamos a analizar hoy es la primera, van a restar 2 más. El tercer parcial se calificará con los temas de la tercera unidad y con los reportes que ustedes me manden de esta tercera unidad. La cuarta unidad, que realmente no es cuarta unidad, sino que va a ser ya la evaluación final, y esta va a consistir en un examen oral, donde se tratarán los temas que se hayan visto en el curso. Yo los voy a buscar, me voy a comunicar con ustedes vía digital, y a partir de una entrevista les voy a asignar una calificación a partir de lo que ustedes hayan aprendido y sean capaces de exponer verbalmente. Si tienen dudas al respecto, contáctenme por favor. Ya ahora hablando acerca de la temática que trataremos, en este video expondré la segunda serie de temas de la segunda unidad. De igual manera, iré respondiendo algunas de las preguntas que ustedes plantearon en sus reportes de lectura. El texto que esta vez se analiza se llama Bilingüismo desde la sociología y la sociolingüística. Los autores son Da Silva y Signoret, texto del 2005, material que forma parte del libro Temas sobre adquisición de una segunda lengua. Los temas que revisaremos serán, por una parte, ubicar las disciplinas que estudian al bilingüismo, tanto desde la perspectiva del bilingüismo individual como del bilingüismo social. También seguiremos revisando y analizando definiciones sobre bilingüismo, y el objetivo primordial de esta lectura, pienso yo, que es que ustedes ubiquen y aclaren el panorama sobre las diferentes líneas de acción en las que podrán intervenir en el tema de bilingüismo, ya sea cuando realicen su tesis o cuando estén laborando. Pues comenzamos. Lisbeth Elizondo, una de las integrantes del grupo, me comenta que esta lectura ya la habían leído antes con una maestra. Y comenta que a pesar de eso ella considera que es una lectura muy complicada, y yo coincido con ella.
me parece que no es apta ni para primero ni para segundo, porque, como ustedes ya lo sabrán, hay temas que son muy complicados. Pero en fin, vamos a iniciar. Al inicio del texto nos habla de que hay varias disciplinas que estudian el bilingüismo. Entre ellas está la lingüística, la psicolingüística, la psicología cognitiva, la pedagogía y la sociología. Vamos a dar un breve repaso por cada una de ellas. Una definición de lingüística nos dice que se encarga del análisis de las lenguas en cuanto a sistemas, independientemente de los usuarios y de las comunidades de habla que estos conforman. La lingüística estudia en abstracto un sistema lingüístico dado. Sí, la lingüística lo que hace es estudiar el sistema de lengua, no las realizaciones de lengua que hacen las personas. Entonces aquí lo importante es el sistema. Y el sistema está conformado por 4 partes, que es la morfología, la cual estudia la estructura interna de las palabras y su función. En este caso estudia cómo está conformada una palabra, cuál es su raíz y cuál es la palabra que le precede y cuál es la función de cada una de las palabras, como el artículo, el sustantivo, el adjetivo, el adverbio, el verbo. También estudia cuestiones sobre la acentuación de las palabras y la concordancia que puede haber entre 2 diferentes palabras. Estudia la sintaxis, que es cómo se agrupan las palabras en una oración. Estudia la cuestión fonético-fonológica, que son los sonidos de la lengua, y el aspecto semántico, que está relacionada con el significado. Hay 2 autores relevantes en cuanto a la lingüística y cuestiones de la enseñanza. Uno es Saussure, estructuralista de inicios del siglo XX, y el otro es Chomsky, es generativista de mediados del siglo XX. Saussure era estructuralista. Desde aquí, el estudio del lenguaje, para estudiarlo, se hacían divisiones desde las partes más sencillas de la lengua hasta las más complejas. En este caso, iniciaban con la palabra que construía oraciones, sujeto, predicado. Después estaban los complementos y después estaban las oraciones y las oraciones subordinadas y así, etc, etc, etc. Y por el otro lado estaba Chomsky. Él, a diferencia de Saussure, lo que descubrió o por lo que estaba interesado no era en la estructura de la lengua. Sí era en la estructura de la lengua, pero lo que le importaba era las realizaciones que hacían sujetos específicos sobre la lengua. Entonces, para Chomsky, la lengua, el sistema de lengua era un sistema que era heredado, era genético. Entonces había una serie de reglas que lo que tenían que hacer los individuos era recordarlas para a partir de aquí hacer una serie de construcciones lingüísticas. Chomsky se oponía al conductismo, el cual decía que no se tenía que ver los procesos mentales. Y él decía que eran importantes los procesos mentales. Esta es la relevancia de Chomsky, que empezó a ver cómo ese conocimiento que tenían los hablantes particulares de una lengua hacía que pudiera crear una serie de oraciones infinitas. Entonces ya estamos dentro de la psicolingüística y Chomsky es considerado uno de los psicolingüistas. Capacidad mental que tiene una persona para generar oraciones bien formadas, eso sería el generativismo. Y la competencia lingüística, conocimiento que tienen los hablantes sobre la estructura de la lengua. Y después, en el terreno de la comprensión lectora, hay otro autor que igual se considera psicolingüista, que es Frank Smith.
igual, él lo que hace es, él dice que existen dos tipos de informaciones para comprender un texto. Por un lado está la información que proviene del texto, y por el otro lado está la información que está en la mente de la persona que lee. Entonces, a partir de la confrontación de estas dos informaciones es como un lector aprendía. Entonces, igualmente, la parte relevante de la psicolingüística es los conocimientos que tiene tanto en el generativismo la persona que habla, como en la comprensión lectoral la persona que comprende. Es ese conocimiento previo que se tiene. Ya lo decía Piaget, el conocimiento previo y Ausubel son importantes. Después, el siguiente tema es el de la psicología cognitiva. En general, estudia los mecanismos por medio de los cuales funcionan los procesos mentales relacionados con el aprendizaje, los cuales están relacionados con los procesos de memoria. Un elemento importante y clave aquí es el conocimiento previo, el cual es muy importante en los procesos de aprendizaje de la lectura y la escritura, y también en el terreno del bilingüismo. La psicología cognitiva proporciona estrategias al que aprende y al que enseña, así como ayuda a la conformación curricular. Entonces, un poco hablando más sobre la psicología cognitiva, en general estudia los mecanismos por medio de los cuales funcionan los procesos mentales relacionados con el aprendizaje, los cuales están relacionados con los procesos de memoria. Básicamente se establece que como la memoria a corto plazo es muy limitada, la persona que aprende debe de hacer uso de una serie de estrategias para el procesamiento de la información. Un elemento importante y clave aquí es el conocimiento previo, el cual es importante en los procesos de aprendizaje de la lectura y de la escritura, y también en el terreno del bilingüismo. Una situación donde podemos observar la importancia del conocimiento previo en este campo es cuando una niña o un niño de habla de lengua originaria llega a la educación básica sabiendo poco de la lengua de instrucción. Los postulados de la psicolingüística y de la psicología cognitiva nos dirían que no sería recomendable exponer a esta alumna o alumno a temas curriculares cuando no se poseen los conocimientos previos sobre la lengua que está aprendiendo. Según Piaget, el aprendizaje se produce cuando hay una reestructuración de esquemas de conocimiento, y esto solo se produce cuando un conocimiento anterior se confronta con un nuevo conocimiento, y el producto de este proceso acarrearía el aprendizaje. Al haberse realizado una modificación de los esquemas o conocimientos originales, en este contexto el alumno no conoce la lengua de la escuela. En este contexto, el alumno que no conoce la lengua de la escuela construirá pocos conocimientos sobre los contenidos de la escuela de manera significativa. Así como la psicología cognitiva y también la pedagogía aplicada en contextos bilingües nos darán la pauta para el aprendizaje de los alumnos mediante la utilización de estrategias de aprendizaje que el alumno pudiera aplicar. También estas disciplinas pueden contribuir como auxiliar en el papel que debe de tener el docente, la escuela y el sistema educativo. Ahora vámonos a la sociolingüística. Tanto la lingüística, la psicología cognitiva y la psicolingüística nos ayudan a estudiar el bilingüismo, pero el bilingüismo individual, es decir, los procesos mentales mediante los cuales la persona que aprende dos lenguas lo hace, los conocimientos o las habilidades que tiene que construir. Y ahora vámonos al terreno del bilingüismo social. Y aquí hay dos conceptos importantes. Uno es la sociolingüística. Aquí en el esquema tenemos que la sociolingüística estudia cómo el uso del lenguaje en una comunidad determinada
afecta a la estructura del lenguaje. Es decir, lo que hace la psicolingüística es ver cómo varía una lengua a partir de cómo es percibida por una comunidad determinada. Por ejemplo, un ejemplo sería analizar las diferencias entre diferentes variantes del náhuatl. Quizá los préstamos que cada variante ha recogido del español. El estudio podría tener por objetivo describir las diferencias en la estructura de las variantes y también explicar cuáles son los fenómenos sociales que han propiciado esos cambios. Como ven, aquí el centro de análisis es la estructura de la lengua, no son los hablantes. Y por otro lado, la sociología del lenguaje, que es básicamente lo que estudiamos en la carrera. Es muy difícil que en la carrera se pueda estudiar sociolingüística porque se requiere conocimientos lingüísticos. Pero además las materias no dan para eso. Lo que hacemos es más sociología del lenguaje que sociolingüística. La sociología del lenguaje se define como buscar la comprensión del sistema social a través de los modos, contenidos y usos del lenguaje. Fishman es una de las figuras importantes en la descripción de los fenómenos como la diglosia, la elección, la sustitución y mantenimiento de lenguas y el contacto entre distintos idiomas. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo sería aplicar la sociología del lenguaje en contextos de educación bilingüe indígena. Cuando un investigador realiza un estudio donde trata de determinar cómo influye el prestigio de una lengua, la opinión que tienen los hablantes sobre esa lengua, en la vitalidad que tiene dicha lengua en los diferentes ámbitos de uso. Otro ejemplo sería podría ser determinar las causas por las que una lengua se ha dejado de hablar o, lo contrario, las causas por las cuales tendría una alta vitalidad. Si se fijan, la gente que estuvo conmigo en los cursos pasados, por lo menos en el primer curso, vieron que la investigación que hicimos iba en ese sentido, de ver cuál era la vitalidad de una lengua determinada. A continuación lo que vamos a hacer es contestar una de las preguntas. Fernanda Murúa pregunta: ¿de qué se encarga la psicolingüística, la sociolingüística y la planificación lingüística? ¿Siguen alguna corriente estas disciplinas? Bueno, ya como habíamos dicho, la psicolingüística lo que hace en el terreno del bilingüismo es decirnos cuáles son los procesos mentales por los que aprende una persona bilingüe. Nos dice cuáles son las habilidades que tiene un bilingüe, que sería el saber comprender oralmente, saber expresarse, saber escribir y saber comprender la lectura de un texto. Entonces, la psicolingüística y la psicología cognitiva nos ayudarían a encontrar las estrategias por medio de las cuales esta persona podía aprender mejor, y al maestro cómo encontrar las estrategias para enseñarle. Por otro lado, la sociolingüística, como habíamos dicho, está encargada del bilingüismo social, y ella nos ayudaría en ese terreno para saber cómo, por ejemplo, el prestigio que se tiene sobre una lengua puede determinar el uso o el no uso de una lengua. Y la planificación lingüística está muy relacionada con la pedagogía, que tiene que ver con
todo lo que tiene que ver con la enseñanza, desde el sistema macro, que sería como desde la SEP, desde las escuelas. ¿Cómo haríamos para planear en una comunidad la enseñanza de una lengua originaria, ¿no? Pero están relacionadas todas estas disciplinas, tanto la lingüística, la psicolingüística, la sociolingüística, la pedagogía, nos ayudarían para hacer la planeación lingüística. Regresamos un poquito, nada más para señalar que hay un nombre que tienen que tener ustedes muy presente, que es Joshua Fishman, quien es una autoridad en ese terreno de la sociolingüística o la sociología del lenguaje. Él estudia cuestiones sobre la diglosia, entonces en su carrera, cuando hablen de diglosia, siempre tienen que referirse a Joshua Fishman. Por eso es importante que lo apunten y que lo tengan presente. El siguiente tema es el tema del bilingüismo negativo y positivo. De alguna manera, este tema ya lo tratamos en el texto pasado, en el texto de bilingüismo o bilingualismo de Franklin Martínez. Pero surgieron muchas preguntas a partir de esta dicotomía. Por un lado, el autor nos dice que Epstein, citado por Vygotsky, señala que el bilingüismo, la afirmación de inicios del siglo XX, dice que puede provocar mezcla de dos idiomas, inseguridad, afecta el pensamiento, puede haber conflicto de ideas, afectación de la personalidad, retraso académico, marginación social, problemas intelectuales, emocionales, psicológicos y lingüísticos como el tartamudeo. Puede crear patologías lingüísticas, ¿no? Como el tartamudeo. Esta postura fue de inicios del siglo XX hasta los años 60 y después vinieron otros autores que vieron el bilingüismo de una manera positiva. Godgins, en 1966, menciona que los estudios apuntan a que el bilingüismo óptimo conduce al desarrollo de habilidades cognitivas. A partir de los 70 se defiende una ventaja cognitiva y una conciencia metalingüística más elaborada. Actualmente se considera que ayuda a encontrar trabajo. Entonces, bueno, no todo está dicho, no es que ya en la actualidad se considere que el bilingüismo en todas las circunstancias es positivo. Sí ha ganado terreno, pero hay algunas circunstancias en las que no, que ya se habló en el texto pasado. Ahora vamos a contestar algunas preguntas. Fernanda Murúa pregunta: ¿el bilingüismo puede provocar patologías lingüísticas? Y si es así, ¿cuáles pueden ser? Pues es lo que ya se mencionó acá arriba. Es decir, la patología a la que se refiere es como el tartamudeo, ¿no? Sí, el tartamudeo, afectación a la personalidad, mezcla de idiomas, y sería porque se encontró que en los contextos de migración, donde llegaban a otro país, generalmente las personas estaban en desventaja y tenían problemas, más que nada no porque tuvieran un sistema cognitivo atrasado o menor inteligencia, sino porque llegaban a un entorno que les era desfavorable. Más bien a eso se debe las patologías lingüísticas. Sofía Arevalo pregunta: ¿qué son las patologías lingüísticas? Lo mismo.
¿Por qué el bilingüismo puede generar problemas intelectuales? Hay autores que están a favor y otros no sobre la enseñanza de la L2 en los niños en edades tempranas, y en los estudios realizados ambos han tenido resultados favorables. ¿Qué es lo ideal? Bueno, ya la primera ya de alguna manera se contestó. ¿Por qué el bilingüismo puede generar problemas intelectuales? Bueno, pues porque se pensaba que cuando se era bilingüe, bueno, estos primeros autores se pensaba que cuando se era bilingüe no se construían nuevos conocimientos, o había dificultad para construir nuevos conocimientos. Entonces igual los tests que sí que se utilizaban no eran los adecuados, porque se hablaba de niños que no hablaban la lengua en la que se les estaba instruyendo, y si entonces se les hacían pruebas acerca de los conocimientos, es obvio que iban a tener un retraso. Y se ha demostrado que, por ejemplo, los niños bilingües sí tienden a tener un retraso respecto a los monolingües, pero es momentáneo nada más, porque como manejan dos sistemas de lengua, ellos necesitan mucho más tiempo para madurar cada una de las lenguas, pero al final sí tienen mejores ganancias lingüísticas que los monolingües. Entonces, esto de los problemas intelectuales, sí, pero hay ciertas condiciones, no es que se presente cuando hay las condiciones óptimas. ¿Cuáles serían estas condiciones óptimas? La condición óptima, primero sería que cuando llega el niño a la escuela, su lengua no sea considerada desprestigiosa. Igual que el niño ya tenga un manejo adecuado de la lengua en la que se le va a instruir. Otro de los factores es que la escuela y los profesores estén al pendientes del nivel de desarrollo que tiene el niño y cómo pueden ir haciendo esta especie de instrucción de un niño que tiene ciertos conocimientos, y entonces tendrían que aplicar ciertas medidas de instrucción. No se les puede enseñar igual como a los niños que manejan la lengua de la instrucción. Entonces sí tiene que ver con cuidados que la escuela y el profesor tendrían que tener, y el sistema educativo en general. La última pregunta de Sofía era: hay autores que están a favor y otros que no sobre la enseñanza de la L2 en los niños en edades tempranas, y en los estudios realizados ambos han tenido resultados favorables. ¿Qué es lo ideal? Pues lo ideal es lo que acabo de mencionar, que haya una preparación por parte de la escuela y los docentes, y que el Estado cumpla con la función de, cuando hay un niño que tiene una lengua originaria, no se le obligue a ser educado en una lengua que no es la de él. Sí, porque estamos hablando de dos contextos diferentes. Uno es un contexto donde se hablan lenguas de prestigio de origen europeo, y otro es un contexto donde se hablan las lenguas indígenas. Lisbeth Elizondo hace otra pregunta. Durante la licenciatura nos hemos dado cuenta de que los compañeros bilingües sí pueden expresarse mejor en su lengua materna que en la segunda lengua, pero no me atrevo a afirmar que esto sucede en todos los casos. Poco a poco hemos comprendido que el hablar dos o más lenguas les permite entender y relacionarse con el mundo de maneras distintas. Yo no estoy de acuerdo en que en este nivel les genere confusión, pero también sé que no puede suceder en todos los casos. La pregunta es: ¿usted cree que en este nivel aún se da esta confusión? Yo opino que no, a todos les genera confusión e inseguridad. Yo creo que esa inseguridad la va generando el medio, que día con día refuerza que el hablar una lengua nacional es sinónimo de inferioridad, lo que ejemplificamos en el medio indígena.
si no es que los bilingües tengan un retraso cognitivo, sino que son las condiciones del medio las que les dificulta aprender dos lenguas y en dado caso les puede crear marginación. Entonces lo ideal es tener ciertas condiciones para el desarrollo de la lengua. Al final del texto, creo que me estoy adelantando, pero creo que es pertinente, al final de este texto se dan una serie de investigaciones que se realizaron con las personas que están a favor del bilingüismo y las que están en contra del bilingüismo, y lo que las autoras concluyen es que la gente que está en contra del bilingüismo es porque los estudios los hizo en poblaciones desfavorecidas, mientras los que están a favor lo hicieron en contextos favorecidos. Entonces ahí ya nos puede explicar un poco a qué se podría deber esta posible desventaja o ventaja que propicia el bilingüismo. Otra pregunta de Lisbeth Elizondo es: ¿en realidad el ser bilingüe es sinónimo de dificultad de expresión, inseguridad y confusión, o solo es aplicable en una lengua que no sea de prestigio? Aquí ella misma está de alguna manera contestando. Porque si es así, ¿cómo podríamos explicar los casos de bilingües que son exitosos en el ámbito escolar? Entiendo que era una concepción que se tenía del bilingüismo en aquella época, pero en su experiencia, ¿qué tan vigente es esta afirmación? Yo creo que si las condiciones para que el niño pueda aprender una segunda lengua o que le empiece a aprender desde la educación primaria una lengua que no es la de él, y si no tiene las condiciones idóneas, yo creo que va a tener muchos de estos problemas. A lo mejor no todos, pero sí va a tener problemas. Harumi pregunta: una duda que tengo es que si por parte de la UNESCO en el siglo XXI actualmente se dice que es de mayor importancia que se dé una enseñanza de idiomas para que los jóvenes aprendan una lengua nacional y una de mayor difusión. Pero ¿qué hay de las lenguas maternas indígenas o lenguas regionales? ¿Cómo hay que prever las lenguas indígenas y cuáles son las ventajas sociolingüísticas de poder hablar una lengua indígena, pero que al mismo tiempo esta lengua ya no se transmita y que a consecuencia de los idiomas internacionales o de mayor prestigio se olvide? Por un lado, la UNESCO sí dice que el ser bilingüe acarrea beneficios como encontrar trabajo, y eso es cierto, eso en las comunidades se maneja. Los padres de familia quieren que sus hijos aprendan el español para que puedan tener mejores condiciones de trabajo. Dice: es mayor importancia de que se dé una enseñanza de idiomas para que los jóvenes aprendan una lengua nacional y una mayor difusión. Pero ¿qué hay de las lenguas maternas indígenas? Bueno, pues ustedes contéstenla, ¿no? Es decir, si una persona de una comunidad indígena aprende otra lengua, ¿tendrá los mismos beneficios que si aprende el español? Muy posiblemente sí. Tiene las ventajas sociales, ¿no?, que va a tener como prestigio en otra comunidad indígena, pero posiblemente no tendrá como las ventajas económicas que tendría si hablara el español o el inglés. Bueno, pues seguimos con el siguiente tema. A continuación vamos a presentar el segundo punto del texto que estamos analizando. Lo que hemos mencionado anteriormente fue la introducción, la cual fue un poco larga, por cierto. El punto es bilingüismo y cognición. Lo que pretende explicar aquí, por un lado, son cuáles son los diferentes tipos de bilingüismo. Ya en el material que analizamos anteriormente, bilingüismo o bilingualismo, se expusieron algunos tipos de bilingüismo, aunque no se les determinó una denominación específica. Iniciamos aquí con la dicotomía entre bilingüismo
coordinado y bilingüismo compuesto. El autor es Wenreich, de 1957. La definición es: para el bilingüismo coordinado se espera que el hablante desarrolle dos sistemas lingüísticos paralelos, donde para cada una de las palabras se dispone de dos significados. Aquí en el ejemplo tenemos que cada palabra, o sea, cada significante, que son equivalentes, tienen significado diferente. Lo que se espera del bilingüe coordinado es que entienda la manera de ser de cada una de las culturas a las que pertenece cada lengua y lo refleje en la conceptualización de cada uno de los términos. Para ilustrar al bilingüismo coordinado, he hecho mano del texto Lengua y Cultura de los autores Chapela y Aúja, artículo que es parte del libro La diversidad cultural y lingüística, material de la SEP. Lo pueden encontrar en línea. Quien estuvo conmigo en el primer semestre se acordará de este material. Dice así: la lengua está íntimamente ligada a la cultura de la que es parte. Por lo mismo, una y otra, tanto la cultura como la lengua, expresan opciones y determinaciones relacionadas, por ejemplo, con la manera de vestir y fabricar la ropa, de construir casas y de organizarlas en ranchos, colonias, pueblos o ciudades, de conseguir los alimentos, prepararlos y servirlos, de formar parejas, familias y comunidades, de gobernarse, de educar a los niños y a las niñas e incorporar a los jóvenes a la vida productiva, de enfrentar las enfermedades y conservar la salud, de pensar en la muerte, de ganarse la vida, de considerar a los ancianos, de construir los centros ceremoniales, de relacionarse con el ambiente o de fabricar herramientas de trabajo. La lengua es parte de la cultura porque expresa, entre otras cosas, los significados que los hablantes a lo largo de innumerables generaciones han dado a las cosas del mundo. Cada cultura distinta da significados distintos a las mismas cosas del mundo. Ahora vamos a analizar el significante y el significado que tenemos en el recuadro. Los significantes son familia del español y family del inglés. Pudiera pensarse en primera instancia que los dos aluden a significados que son iguales, pero consideremos, por ejemplo, la familia aquí en México. ¿Cómo la consideramos? Es el núcleo primario, que es el papá, la mamá y los hijos, pero también se considera familia a los primos, a los tíos, a los abuelos, a los bisabuelos, etc, etc. Es más amplia, en tanto que, por ejemplo, en Estados Unidos, el núcleo familiar tiende a cortarse. Aquí es muy común ver que cuando el hijo ya tiene 18 años, o 23 creo que, o 21, que es la edad en que tiene ya la mayoría de edad, se le exige al hijo que salga de la casa. Entonces, de dos significantes que parecería que pudieran tener conceptos iguales, podemos ver que no es lo mismo decir familia en español que decir family en inglés. Ahora volvemos de nuevo al texto de Chapela y Aúja de Lengua y Cultura para que nos ayuden a ilustrar cómo sería esto en lenguas indígenas de México. Aquí el significante luna para el ñañú, el zapoteco y el celtal es diferente. Vemos aquí en esta columna que está la representación
fonética, y el significado para el ñañú sería Virgen de los Cielos, para el zapoteco sería mujer enamorada y para el celtal sería madre. Como vemos, los tres se refieren a mujeres, pero hay un matiz en la diferencia de cada uno de los significados. Se supone que un hablante bilingüe coordinado va a saber cuál es la diferencia de los matices de cada uno de estos significados. A continuación vamos a pasar a describir la última clasificación de bilingüismo. Esta es bilingüismo igualitario y aditivo versus bilingüismo desigual y sustractivo. Como podemos ver, tanto el bilingüismo igualitario y el aditivo implicarían la conservación de la lengua materna y aparte la adopción de una nueva lengua, mientras que el bilingüismo desigual y sustractivo implicaría la adopción de una segunda lengua, pero pérdida de la primera lengua, o por lo menos la primera lengua pierde terreno. El primero de estos, vamos a ver cuáles son las ideas que tenemos aquí. Bilingüismo igualitario contra bilingüismo desigual. Igualitario contra desigual. Este tipo de relaciones está dada por el estatus social y el prestigio que tiene una lengua. Puede haber una relación de subordinación o de igualdad. Este tipo de relaciones le transmite actitudes al niño hacia la adquisición de una segunda lengua. Ahora vamos a describir de manera particular el bilingüismo igualitario. Bilingüismo igualitario. Las dos lenguas tienen el mismo estatus. En el bilingüismo igualitario se da en los entornos donde se pone en práctica la interculturalidad. La lengua materna tiene prestigio. Como podemos ver, en el bilingüismo igualitario no hay riesgo de pérdida de la identidad ni tampoco de la lengua materna. Por su parte, en el bilingüismo desigual, adquirir una segunda lengua implica una amenaza hacia la identidad y hacia la cultura de la comunidad. La lengua materna tiende a tener menor prestigio en la comunidad. Se produce el fenómeno de la diglosia, donde la lengua materna ocupa funciones secundarias relacionadas con el hogar y la calle, mientras la lengua más fuerte se ocupa en contextos formales como la escuela o las oficinas públicas. El bilingüismo desigual se da en las comunidades indígenas del país, donde cada vez más las lenguas indígenas van perdiendo terreno ante el español. Ahora vámonos a la descripción del bilingüismo aditivo. Bilingüismo aditivo versus sustractivo. Lambert es quien propone esta distinción. Bilingüismo aditivo supone enriquecimiento cultural, mientras que el bilingüismo sustractivo representa riesgo de pérdida de la identidad. El bilingüismo aditivo representa la suma de, por decirlo de alguna manera, de dos culturas y dos lenguas, mientras que el bilingüismo sustractivo representa la pérdida de la lengua y la cultura originaria. En la siguiente tabla vamos a ver una representación de estos tipos de bilingüismo. En el primer cuadro tenemos bilingüismo igualitario, que decíamos que es intercultural porque representa
la adopción y conocimiento de dos lenguas. Aquí en este bilingüismo igualitario, la lengua se conserva y tiene prestigio. En el bilingüismo desigual, es la lengua mayoritaria la que tiene mayor espacio, y aquí hay una tendencia a perder la lengua originaria. En el bilingüismo sustractivo, si utilizamos una especie de metáfora de una representación matemática, sería como una resta. La L1 menos la L2 tendría como resultado la L2, donde se pierde la L1. En el bilingüismo aditivo hay una suma de L1 más L2 y el resultado sería la conservación de la L1 y la L2. El último punto del texto es bilingüismo, metacognición y conciencia lingüística. El término de metacognición fue acuñado por Flavel. Él analizaba los procesos de memoria en relación al aprendizaje. Después de esos estudios surgieron otros estudios en relación a la lectura y la escritura. Entonces se crearon estudios sobre la metalectura, la metaescritura y después sobre la reflexión lingüística, que sería la metalingüística. La metacognición implica un proceso reflexivo para tratar de identificar cómo se hacen las tareas, para encontrar cuáles son los errores que se cometen para en posteriores realizaciones tener una resolución mucho más óptima de las operaciones mentales que se realizan. En México, después de 1993, hubo un cambio de paradigma respecto a la enseñanza de la lengua. A partir de la concepción de la competencia comunicativa, se dio un espacio para que los niños de educación básica pudieran reflexionar sobre cómo funciona el sistema lingüístico. De esta manera, los niños, después de realizar operaciones de comprensión lectora, de escritura, de expresión oral, había un apartado donde se llevaba al niño para hacer reflexiones lingüísticas, sobre la estructura de la lengua, sobre cuestiones gramaticales. En el terreno de la educación bilingüe, es muy útil la reflexión que el aprendiz puede hacer de la estructura de su lengua, porque después este conocimiento lo puede llevar para aprender una segunda lengua. Hasta aquí los temas de la lectura. Ahora voy a responder algunas de las preguntas que hicieron en sus reportes de lectura. Fernanda Murúa pregunta: no acabo de comprender el método llamado concept mediation hipótesis de Potter. ¿Podría ayudarme con un ejemplo? Estos estudios son parte de la psicología cognitiva. En un tiempo se estudiaba mucho acerca de cómo se producían los procesos mentales del aprendizaje y se hicieron muchos modelos de cómo era esta representación. Yo infiero que a partir de esto lo que Potter dice es que existen diferentes almacenes en la mente de la gente o del bilingüe y que en esos almacenes se guardan los diferentes conocimientos. Él dice que existen dos almacenes, uno para una lengua que guarda todas las palabras, dos almacenes, uno para cada lengua, y que hay un almacén donde se guardan los significados. Entonces, en ese sentido, el bilingüe lo que hace es, de alguna manera, para ser un bilingüe coordinado, guardar no es el significado, sino la escritura de una palabra en un almacén y la escritura de la otra palabra en otro almacén, y después en el almacén de los significados o los conceptos haría como la relación entre el almacén
del léxico con el almacén conceptual. Lisbeth Elizondo pregunta: ¿es lo mismo el bilingüismo incompleto que el bilingüismo subordinado? ¿Por qué? La pregunta es sí y no. El bilingüismo incompleto lo podríamos definir como de las 8 habilidades lingüísticas que puede poseer el bilingüe, que no tenga las 8. Es decir, ya con que no tenga una ya sería como bilingüe incompleto, ¿no? Y el subordinado sí implica que ya hay un bilingüismo incompleto, pero no en todas las habilidades, porque por ejemplo pudiera ser que un individuo bilingüe supiera comprender oralmente y supiera hablar tanto en una lengua como en otra lengua, y entonces ahí manejaría 4 habilidades y ahí no habría ningún bilingüismo subordinado. La subordinación se presenta, por ejemplo, cuando se tiene la lengua materna y de alguna manera por lo menos se sabe hablar y comprender oralmente, pero en la segunda lengua no se sabe ni hablar ni comprender. Entonces es aquí cuando se producen los procesos como de un poco de traducción. Si yo no sé una lengua, pero nada más manejo mi lengua materna, en el momento que estoy tratando de decir o de traducir lo que me están diciendo, ahí ya hay una subordinación. Se tiene que echar mano de la traducción. Entonces sí puede coincidir el bilingüismo incompleto con el subordinado, pero no es lo mismo. Sofía Arévalo pregunta: ¿por qué se debe de enseñar la lectura o escritura en la lengua 2 si en ocasiones no existe la escritura de la lengua 1? Bueno, pues es el caso de muchas de las escuelas de las comunidades indígenas. Se enseña la lectura y la escritura en español, que es el L2, y muchas veces no existe la lectura y la escritura en la lengua 1. En primera instancia se enseña porque es la lengua de instrucción y es la lengua en la que están los libros y es la lengua en la que se enseña en la primaria y en la secundaria. La pregunta sería: ¿por qué no hay los medios para enseñar en la lengua 1? ¿no? Yo creo que sí es muy útil aprender en la lengua 2, pero sería mucho más útil que se aprendiera, útil y necesario e indispensable que se aprendiera la lectura y la escritura en la lengua 1. Harumi pregunta: otra duda que me surgió es cómo poder identificar un bilingüismo completo e incompleto. La verdad me causó mucho trabajo para poder comprender. Bueno, pues otra vez, de las 8 habilidades, 4 para una lengua y 4 para otra, con que falte una sola ya sería un bilingüismo incompleto. Y el completo es cuando se dominan estas 8 habilidades, que sería saber comprender oralmente, saber expresarse oralmente, saber leer y saber escribir en las 2 lenguas. En el texto arriba había dicho que esta pregunta la había hecho otra compañera, pero no, la hizo Elizabeth Peralta, y es: ¿qué papel tiene la pedagogía de la traducción en este bilingüismo? Cuando se hablaba del bilingüismo incompleto o bilingüismo subordinado, cuando la persona tiene bien asimilada su lengua materna, digamos en las 4 habilidades, pero no tiene conocimiento de la segunda lengua. Entonces es aquí cuando se utiliza la pedagogía de la traducción. Es decir, no hay un bilingüismo coordinado, no hay 2 sistemas para cada una de las lenguas, sino lo que se hace es entender lo que se dice en una lengua 2 a partir de traducir
en la lengua materna. Bueno, pues hasta aquí llegamos al fin de este video. Espero que les sea de mucha utilidad. Sigan haciendo sus reportes de lectura. Que tengan felices vacaciones. En los próximos días les haré llegar las lecturas que siguen. A mí todavía me resta hacer 2 de los videos de estas 4 lecturas que estamos revisando. Sí me está costando un poquito de trabajo hacerlos, pero los tengo que hacer porque así es una manera en la que ustedes van a poder acceder a los conocimientos del curso. Que la pasen bien.